Entonces, mis queridos hermanos, la temática que tiene que ver con la educación y cómo somos educados, esto no es nuevo. Ya la situación viene dándose de los años 60 a 70, donde ya antes, con la llamada el humanismo que digamos que no tenía que ver con lo eclesiástico, ¿verdad? Un humanismo que empezó a difundirse, donde tenía muy cosas muy similares al humanismo cristiano, pero era como todo sin Dios. O sea, la idea era dejar de lleno a Dios afuera. Y eso trajo movimientos fuertes como en países más digamos, cristiano evangélico, como el caso de Estados Unidos, donde se desata la famosa ley Murray, que donde una mujer presenta ante la Corte Suprema la idea de dejar fuera la oración y la lectura de la Biblia en la iglesia. Bueno, más tarde, sí, los que conocen el caso Murray, esa mujer fue asesinada y descuartizada por uno de sus mismos socios, y durante mucho tiempo se culpó que eran cristianos fanáticos, pero ella fue muerta por uno de los socios que le quiso robar lo que tenía. Entonces ahí partió y después aparece este humanismo, que tiene cosas muy parecidas al humanismo cristiano, que este humanismo no clerical, que de alguna manera pasa a ser algo importante e influyente en la educación. Ellos plantean cosas como que la moral es relativa, y empieza con todo lo que es relativismo. Y, y de ahí la formación académica de los maestros y otros más es totalmente humanista, y no humanista cristiano. Entonces vamos a empezar a ver cuando la educación atenta contra tus creencias. Y para los que hemos vivido esta situación en los colegios y las universidades, realmente se nos complica harto. Harto se nos complica porque de alguna manera, en esta complicación que hay, lo que ocurre generalmente es el acoso a nivel educacional, bueno, en los colegios de América Latina a nivel básico, y tal vez no se ve eso, no hay una cuestión de donde se vea de parte de otros alumnos un acoso, pero a nivel de enseñanza media, como lo tenemos acá, ya se empiezan a ver primeros atisbos de ridiculización al que es cristiano y practica su enseñanza, porque la práctica en la cual participan muchos cristianos revela lo que creemos, y ahí empiezan los conflictos. Por ejemplo, no es normal, ni sería natural, ni es propio que un creyente participe en bullying, o lo que se llama bullying, o acoso, que digo, acosar a una persona. En tanto, sus compañeros que pueden querer acosar a alguien y él no participa, ya es mirado de una manera rara, como un bicho raro. Entonces, ya en la universidad, que a mí me tocó la oportunidad de estar en la universidad estudiando ingeniería electrónica, eh, se ve más. Los profesores son abiertamente contrarios a Dios y son muy mordaces, y también usan mucho la burla. Ellos generalmente tienden a reírse de lo que quieren los cristianos. Y, y lo hacen en forma académica. O sea que suena como muy bonito y hasta risorio, y los demás alumnos también se ríen porque de cuando en cuando en la clase hacen una broma o echan un chiste o hacen una ridiculizando las creencias cristianas. No, algunas veces no son directos, algunas veces sí son directos, pero la mayoría de las veces no son directos, pero siempre una ridiculización para que si una persona cree lo que se está ridiculizando, se sienta mal. Entonces, Daniel fue promovido 5 veces, eso lo ven ya ustedes, en sus 70 años que vivió en Babilonia. Y sirvió y venció en 3 imperios diferentes, de 2 culturas diferentes. Primero los babilonios, que habían tomado a los asirios, y luego sirvió a los emperadores babilónicos. Después fueron tomados por los persas, Ciro el Grande. Entonces usted se acuerda que la vida de Daniel, en cuanto a,
a relaciones con reyes babilónicos, Nabucodonosor es el más famoso, porque fue el que le pidió ayuda y fue el que vivió una experiencia espiritual tremenda con Dios, que lo llevó al final a exaltar y a reconocer que no hay otro Dios que no fuera el Dios de Israel. Y en un ambiente completamente hostil, ojo, ojo, porque es sumamente importante, al igual que nuestros hermanos cristianos de la primitiva iglesia se movieron y vivieron en un ambiente totalmente hostil. Daniel vivió un ambiente completamente hostil a lo que creía y a lo que pensaba, a lo que creía en cuanto a su amor a Dios. Esto no es nuevo. Y eso me llama la atención porque usted me irá a perdonar lo que voy a decir, pero hay muchas voces alarmistas como que vamos a perder esto, que vamos a perder esto otro, y que prácticamente estamos como perdidos. Hermano, la iglesia primitiva vivió una persecución peor que la que estamos viendo nosotros, y que a lo mejor puede que sea mayor después. Y Daniel vivió condiciones adversas mayores que las que estamos viendo nosotros, porque él no podía cambiar el imperio, él no se ponía a protestar porque eran idólatras, él no puede hacer nada, pero la pregunta que uno se tiene que hacer es, yo en estas condiciones, en este ambiente, ¿puedo servir al Señor? ¿Puede Dios usarme? Entonces hay muchas quejas, hay mucho alarmismo, que muchas veces yo no me explico por qué, porque realmente la iglesia nunca en sus 2000 años ha vivido siempre condiciones propicias. Siempre se ha levantado Satanás contra la iglesia de alguna u otra manera. Y todas estas filosofías y estas narrativas actuales nacieron en el mismo infierno, nacieron en la mente del diablo, un mentiroso y engañador y que mata. Dice que eso vino el diablo a matar, robar y destruir. Entonces la educación es una cosa buena. De hecho, la Biblia tiene mucho que decir sobre la importancia de que usted reciba una educación buena. La Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Eso está en Mateo 22:37, ¿te acuerdas? Es el gran mandamiento. ¿Cómo amas a Dios? Con tu mente. ¿Cómo es que nosotros vamos a amar a Dios? ¿Existe una pauta a amar a Dios? ¿Es algo que te nace del instinto amar a Dios? ¿Es algo con lo cual venía instintivamente? No, es usando la mente y desarrollándola, no desperdiciándola, educándola. Esto es una de las maneras de amar a Dios con tu mente, aprendiendo todo lo que puedas. Y dentro de eso está aprender a amar a Dios. Gracias, mi hermano. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir sobre el aprendizaje y la educación. Permítanme mostrarles solo un par de versículos aquí digamos, en la Biblia. Usted tiene una hojita también que la puede ver. La Biblia dice en Proverbios 19:8, el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. El que aprende y pone en práctica lo aprendido. Cuando no hay práctica en lo aprendido, eso no deja de ser conocimiento. Y la gente está llena de conocimiento y poca práctica. Los sentidos de la acumulación muchas veces están repletos. Hay personas que están gordas de conocimiento. Pero aquí dice que el que aprende y pone en práctica lo que aprende, se estima a sí mismo y prospera. O sea, se ama a sí mismo. No es por casualidad que en casi todos los países del mundo, la primera escuela o el primer hospital fueron iniciados por cristianos, iniciados por la iglesia. La iglesia inventó el hospital. Interesante. El hospital empezó a hacer servicios que correspondían a lo que hoy se llama un hospital, no con las mismas cosas que cuenta un hospital moderno, pero eran casas o lugares donde se le daba atención a los enfermos. Tenemos una fe de predicación, enseñanza y sanación. O sea, en la predicación, en la enseñanza y la sanación. Por eso hay escuelas cristianas y hospitales, como Santa María y San José, por todas partes. O hospital o colegio bautista o colegio adventista o colegio presbiteriano, de distintos lugares aparecen colegios con orientación cristiana, porque creemos que en el cuerpo, la mente y el alma, Dios no solo se preocupa por su alma, Él se preocupa por su cuerpo y su mente.
y eso es súper importante porque dentro de la cultura evangélica existe muchas veces ciertas aberraciones que son preocupantes porque estamos llenos de misticismo y el misticismo apunta solamente a lo que es místico, ni siquiera a lo que es espiritual, porque una persona espiritual reconocería en su mente que a Dios sí le interesa el cuerpo y sí le interesa nuestra mente. Entonces, cuando estamos llenos de misticismo, decimos, bueno, no importa nuestro cuerpo, no importa lo que pase con él, porque este cuerpo se va a podrir en la tierra, y empezamos con esos argumentos un tanto bajos, que no guardan relación con lo que piensa Dios, porque a Dios sí le interesa todo nuestro ser, alma, cuerpo y mente. La educación no termina con la escuela, es una gran verdad. Por ser exitoso vas a tener que seguir, o sea, para ser exitoso vas a tener que seguir aprendiendo por el resto de tu vida. Y eso es súper importante porque de alguna manera hay personas que llegan a un nivel en su vida que sienten que ya no tienen que aprender nada. Aun cuando usted tenga 90 años, tenga ya 100 años, aun cuando esté a punto de morir, siempre tiene que aprender algo. Y para eso se requiere humildad, porque lo que aprendemos no siempre está en instituciones formales. Nosotros aprendemos de la sabiduría de las personas, aprendemos de lo que observamos, aprendemos muchas veces de maestros prácticos, de gente que hace cosas en la práctica y uno los mira, los observa y aprende. Aprendemos también de la experiencia de las personas, observamos y eso nos significa un aprendizaje para nosotros y una enseñanza que tiene que dar su fruto. Entonces, en la vida entera siempre vamos a estar aprendiendo, aunque hayamos salido de la escuela. La escuela es lo formal, los colegios son lo formal, la universidad es lo formal, o el instituto bíblico, o donde usted haya estado, eso es lo formal, pero la vida siempre va a estar aprendiendo. Pero, escuche esto, muchas veces cuando la persona tiene una autoconsideración de sí mismo, más allá de lo, como dice Pablo, aquellos que tienen un pensamiento de sí mismo más allá de lo que corresponde, estas personas generan inconscientemente una barrera mental al aprendizaje. Y es lo mismo cuando yo le estoy explicando que la Biblia dice que Dios recita a los soberbios y da gracia a los humildes. Y yo digo a las personas que la soberbia tiene muchas maneras de esconderse en el corazón y algunas veces se disfraza de humildad. Y la gente parece humilde, pero es soberbia. Esto es exactamente lo igual. Hay gente como que parece que está dispuesta a aprender, pero genera ciertas barreras interiores al aprendizaje, porque en su interior considera que es superior a otras personas o porque no lo necesita. Entonces, si esa actitud está, aunque usted tenga muchas cosas que están a su alrededor que le podrían enseñar, no va a dar cabida a la enseñanza. Entonces hay gente que, a pesar de que debería estar aprendiendo el resto de su vida, por la falta de humildad no va a aprender, porque se resiste. Ahora, permíteme mostrarte otro versículo. Proverbios 24:5 dice, la sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Una versión PDT. Entonces, sigamos viendo un poquito más esto, ¿verdad? La Biblia fue la primera en decir que el conocimiento es poder. Si quieres ser fuerte, si quieres ser poderoso, aprende todo como puedas. Recibe una educación. Y eso del conocimiento es poder, es tan importante, es súper importante porque la gente interpreta como el conocimiento para poder por sobre las personas. No, no, no. El principal elemento o la principal fuente de este poder es hacia nosotros mismos. Si el enemigo más grande que tiene usted no es ni el diablo ni son las personas, es usted mismo. Y cuando decimos el conocimiento es poder, tiene mucho que ver con eso. Porque, por ejemplo, si usted llega a conocer qué es lo que le desagrada a una persona, lo conoce, usted va a evitar hacer esas cosas que desagradan porque genera conflicto. Y ahí está el poder, evitar el conflicto. Porque el conocimiento que tiene de ciertas situaciones le va a permitir que no las haga o no las cumpla. Y así una serie de cosas más. O sea, no solamente el poder para ejecutar cosas o el poder de tener conocimiento y poder, en cierto modo, ser superior a las demás personas. Ojo, hay gente que utiliza el conocimiento para manipulación. Y hay personas que han logrado un gran grado de conocimiento, pero no lo utilizan para el bien.
Aquí no estamos hablando de ese conocimiento, estamos hablando de que me permite a mí empoderarme con respecto a mí mismo y poder eh, potenciar mis capacidades, mis dones y mis talentos, lo que Dios dio, porque muchas veces tenemos las cosas y no las usamos porque no sabemos usarlas, no tenemos el conocimiento. La sabiduría trae fuerza y el conocimiento aporta energía. Qué gran verdad. La sabiduría trae fuerza y el conocimiento aporta energía. Y eso es una tremenda verdad. Muchas veces hay gente que desecha la sabiduría. Y la sabiduría es lo más importante que uno puede tener. La sabiduría la requerimos para enfrentar decisiones en la vida. La Biblia realmente dice que la educación es buena. Es buena inversión de su tiempo, tu vida y tu dinero. Hace un tiempo atrás me sentí tan feliz porque una de mis hijas recibió un dinero y ella decidió usarlo para pagar un curso caro, bastante caro, pero lo hizo y decidió invertir en educación, porque es una inversión que va a dar débito, va a darnos algo que es importante. Y eso, la gente dice, no, es un costo, es un gasto. No, no, es una inversión. Entonces, cuando nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestra vida y nuestro dinero en la educación, es bueno, es lo que Dios quiere. De hecho, es una inversión en ti mismo. Pero la Biblia también dice que necesitas tener cuidado acerca de tu educación. Necesitas proteger tu educación, porque necesitas aprender las cosas correctas. Proverbios 4:13 en el bosquejo dice, acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas, cuídalas mucho, que de ella depende tu vida. Y es verdad, no cualquier educación es buena. Ahora hay muchos lugares donde se está educando en la libertad humanista. Haz lo que quiera, se incentiva a la gente a llevar una vida muchas veces hasta disoluta, hasta una vida que no aporta. A los jóvenes se les enseña cosas que no son buenas para su vida. Entonces tengo que cuidar también en el lugar o lo que estoy aprendiendo, porque no toda enseñanza es buena. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. Y mire, esto de la enseñanza, quiero plantear un ejemplo personal. Durante mucho tiempo, nosotros como padres, a nuestros hijos les vigilábamos mucho la literatura que leíamos. Nos tomábamos el tiempo de leer los libros que les recomendaban en los colegios. Entonces, algunas veces los maestros de los colegios hacían ciertos convenios o venían editoriales, que no voy a nombrar la más nefasta, que para mí era la más nefasta, que traían un conjunto de libros regalados para el maestro para que estos recomendaran como lectura en las salas de clase. Y habían algunos libros que eran terribles. Me recuerdo que nunca voy a olvidar que uno de los libros que recomendaron a mi hijo era Amores que matan. Y cuando uno empieza a leer el libro, uno piensa por el título que puede ser algo romántico o algo de un amor que afectó a una persona. Pero era un libro de terror. Un ejemplo, una abuela que odiaba a su nieto a tal punto que los maltrató en vida y después, según el cuentito este, volvió después de la muerte para intentar matar a los nietos. Ese era el libro. Nosotros le presentamos a la maestra la situación que cómo podía estar dándose el libro, que era una cuestión terror. Ese es uno de los libros. Y la maestra se disculpó, dijo que estaba en la lista de los libros oficiales. No, habían alternativas, pero ni siquiera ella había leído el libro. Lo recomendó porque la editorial con la cual tenía el convenio lo hacía. Entonces muchas veces nosotros confiamos ciegamente y no revisamos qué es lo que está siendo instruido, en qué están siendo instruidos nuestros hijos. Y tenemos que hacer alguna compensación porque lo que están recibiendo en las aulas muchas veces no tiene compensación porque los padres no están dedicados o porque la persona no mira. Y de repente también las personas, por quedarse callados, aceptan cualquier cosa. Y ahora estamos hablando de la educación de los adultos. Hay adultos que encuentran que como que algo anda mal, pero no se atreven a decir nada y al final terminan envueltos en la ola. O sea, tenemos que cuidar la educación que recibimos. Recibe la educación, la seguridad de fuerte. Y la Biblia realmente dice que la educación es buena inversión, ¿verdad? Necesitas proteger tu educación. Eh,
Durante 70 años los judíos estuvieron cautivos en Babilonia. Uno de ellos, de los grupos de prisioneros de guerra, un joven adolescente llamado Daniel, tiene 15 años de edad, tiene tres buenos amigos que la Biblia menciona en este libro. Están en un nuevo país y la Biblia dice que después de que estos son tomados como prisioneros de guerra, el rey Nabucodonosor decide que va a crear un programa de qué cosa, me encanta esta, de adoctrinamiento para los prisioneros de guerra, no de enseñanza. Y es que fuerte, porque aquí se trata de ir fijando en la mente de las personas ciertas ideas a través de la repetición, a través de la presión, a través de... Y es lo que está ocurriendo actualmente en la sociedad no educa para que sean, la persona piense libremente, sino que adoctrina. Y de repente nosotros vemos muchas veces hasta en los programas de televisión que hay personas que aunque se le están dando argumentos tan claros de que lo que está transmitiendo no es verdad o no corresponde o es una fantasía o es una ilusión o es una utopía, las personas siguen así insistiendo con esas creencias porque no están enseñados, sino que están adoctrinados. Y lo que prepara Nabucodonosor para Daniel y sus amigos no es una escuela de enseñanza, una universidad, es algo que no solamente pretende enseñar, sino que adoctrinar. Entonces dice Nabucodonosor decide que va a crear un programa de adoctrinamiento para los prisioneros de guerra. Él le dijo, vamos a hacerlos babilónicos, vamos a hacerlos babilonios. Se van a olvidar de Dios, se van a olvidar de la Biblia y van a hacer esto y van a iniciar un programa de 3 años de adoctrinamiento. Y esto es interesante, hermano, porque esto marca la fe judía y marca la realidad de que nuestro Dios existe. Una vez le preguntaron a una mujer creyente en una corona que estaba en Inglaterra, le preguntaron que cómo era posible que existiera Dios, cómo ella podía demostrar que Dios existía. Y ella dijo, los judíos, Señor, los judíos. Lo han tratado de exterminar durante miles de años y ahí están vivos y presentes. Y es verdad. Entonces, mientras muchos pueblos fueron asimilados, mientras muchas naciones fueron asimiladas, personas como Daniel, personas como sus amigos y otros más, Nehemías, Edra y otros tantos que estuvieron en la cautividad, mantuvieron viva la fe en Dios y le fueron fieles a Dios. Y eso generó que esa fe nunca terminara. Y es exactamente lo mismo que ha pasado con la iglesia cristiana, hermano. Por eso, cuando el Señor dice las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, exactamente, porque ha habido gente fiel, que a pesar de la persecución, que a pesar de los momentos difíciles, se ha tomado la decisión de mantenerse firme en Dios. A pesar de las corrientes que quieren eliminar todo vestigio de Dios, a pesar de las filosofías que quieren eliminar libros, quemar libros. Recuérdense que hubo una batalla contra la Biblia que la trataron de quemar durante mucho tiempo, pero ahí estaba, el libro permanece, la fe en Cristo permanece y las cosas permanecen. Entonces él tenía un plan mental, esos son planes diabólicos, hacerlo babilónico. Que se olviden de Dios y que se olviden de las escrituras, de la Biblia. Y van a hacer esto y van a iniciar un programa de 3 años de adoctrinamiento. Entonces vamos a leer Daniel 1, 4, 5, igual a leerlo primero en la Biblia Reina Valera. Usted tiene una versión especial ahí en su Biblia, en su apunte. Dice, voy a leer desde el 3, trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese alguna tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Usted ya vio anteriormente sobre la fidelidad a Dios ante la obligación de comer ciertos alimentos, como ellos desecharon esos alimentos y hallaron gracia en el eunuco que les permitió probar y que al final salieron muchachos más fuertes, más rebosantes, y eso trajo tranquilidad también al eunuco que los cuidaba. ¿Y qué es lo que permitió eso? Que usted sepa siempre una cosa que debe tener en su mente y en su corazón. Cuando usted decide ser fiel a Dios, Dios lo va a respaldar. Aunque todas las circunstancias sean adversas, Dios lo va a respaldar.
El momento de la decisión es difícil. No vamos a estar aquí engañándonos a nosotros. El momento de la decisión, porque siempre uno considera que el camino más fácil, el camino que menos problemas le va a traer, es el camino de dejarse llevar por la corriente. Porque uno le da miedo enfrentar las dificultades, enfrentar a las personas, enfrentar a los gobiernos, enfrentar a las instituciones, a las autoridades que son contrarias a Dios, a uno le da temor. Enfrentar a la familia que te ridiculiza, enfrentar cosas que son así. Pero usted tiene que tener la certeza que Dios no lo va a dejar. Entonces, la Biblia dice en Daniel 1:4-5 que el rey Nabucodonosor ordenó esto. El rey Nabucodonosor ordenó: selecciona solo a jóvenes de estos prisioneros que había de guerra. Asegúrate que sean bien instruidos en todas las ramas del saber. Esto aquí va a ser como un título, ¿verdad? Dice: enseña a los jóvenes el idioma y la literatura babilónica. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después estarían al servicio real. Por lo que se trata de un programa de adoctrinamiento, o sea, fuera de conocer los protocolos para estar delante del rey, fuera de conocer cómo funcionaba el sistema, tenían que ser adoctrinados en una filosofía de pensamiento sobre el cual está instituido el reino. Porque todo reino tiene que estar instituido en algo. Y el rey tenía cierta visión de cómo iba a ser su reino, de cómo quería que fueran las cosas, y para eso necesitaba un grupo de ministros, así como que constituyeran su gabinete y que le permitieran hacer las cosas que él quería sin tener que él estar pensando en todo. Entonces necesitaba unos buenos asesores y necesitaba buenos administradores, pero dentro del sistema de pensamiento que ellos tenían. Y el que no casaba ahí no era seleccionado o no servía. ¿No le parece conocido esto en la época actual? Cómo se adoctrina a la gente para quedarse dentro de un sistema de visión. Y el principal problema actualmente, y lo ha sido en toda época, somos los creyentes. Porque los creyentes no bailamos la música que toca el mundo, sino la que toca Dios. No andamos al ritmo del mundo, sino al ritmo de Dios. Y cuando las cosas que quiere el mundo, las cosas que quieren las personas del mundo, se contraponen a las cosas de Dios, nosotros somos un problema. Somos un mal ejemplo para el resto de los que están sometiéndose, somos un problema porque impedimos el avance de las cosas, y en este instante eso está declarado abiertamente por el mundo progresista. Los cristianos son un problema. Por lo tanto, ellos tienen planes para con nosotros, vaya preparándose. Y sus planes es sacarnos del camino, anularnos, exterminar. Ellos tienen el nuevo plan de exterminio cristiano, tal vez no es por la fuerza o de las armas o por la muerte, que tampoco la vamos a descartar. Pero tienen un plan de cómo sacar a estos evangélicos, a estos cristianos, que son un problema. Y está maquinando. Usted no lo sabe, pero está maquinando. Han maquinado cómo poder meterse dentro de la iglesia para destruirla, para elegir personas que estén al gusto de ellos, pero ellos no conocen el poder del Espíritu Santo. No entienden eso. No conocen el amor de Dios. Y muchos de los que ellos van a introducir dentro de la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, se van a convertir. Yo lo proclamo. Toda esa gente que va a llegar a espiar, va a llegar a tratar de destruir la iglesia, al final muchos de ellos van a terminar convertidos, así como Pablo. Porque ellos no saben con quién están peleando, ¿verdad? Entonces, sigamos un poquito más adelante. Daniel y sus 3 mejores amigos fueron elegidos para este programa y van a ser educados, pero suena bastante bien. Sin embargo, muchos de los cursos que iban a ser enseñados eran totalmente contra Dios, contrarios a Dios. Porque la cultura babilónica estaba llena de politeísmo, muchos dioses, y era un sistema de educación pagano, o sea, que permitía todo lo que Dios rechazaba, como era la ofrenda a, a los dioses, ofrendas humanas, muerte, sacrificio humano y una serie de cosas más. De hecho, en Daniel 1:4, en la parafrasia del mensaje dice: instruyanlos
en las tradiciones babilónicas de la magia y la adivinación. Esto es una parafrasis o paráfrasis. Así es que van a tener que aprender un montón de cosas que obviamente ellos no están de acuerdo y que no creen en eso. Pero Dios había preparado a Daniel y a sus tres amigos adolescentes. En el versículo 17 dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y eso es así, pues, hermano. Si al final esto no consiste en lo que usted aprende, sino que consiste en lo que usted practica. Y muchas veces, en muchos lugares, a mí también me ha tocado estar algunas veces en lugares donde se está enseñando cosas, porque por motivos laborales o por motivos de algún tipo de participación en un grupo de personas, uno escucha cosas que son contrarias a Dios. Y eso está dentro de la malla curricular o el currículo. Y uno, la pregunta es, no, yo me voy a pararme y voy a irme. No se trata de eso. Si al final no se trata de lo que usted escucha o de lo que usted conoce, sino que se trata de lo que usted aprende y practica. Yo puedo tener mucho conocimiento. De hecho, usted como creyente tiene mucho conocimiento de cosas que son contrarias a Dios. Porque alguna vez la escuchó y todo. Pero no significa que usted la siga. Entonces, aquí es súper importante porque algunas veces hay cristianos que quieren cambiar el mundo o la manera de pensar del mundo. La Biblia dice que nosotros no debemos cambiar el mundo. La Biblia dice que nosotros debemos amar a las personas y predicarle la palabra de Dios, pero no cambiar el mundo. Nosotros no estamos destinados a cambiar el mundo. Incluso la Biblia respecto a eso dice, no améis el mundo ni las cosas de este mundo. Nos dice, vayan y cambien el mundo. Nosotros no estamos dispuestos a cambiar eso. El único que lo podría hacer es Dios, pero Dios tampoco está dispuesto a cambiar el mundo. Dios lo va a destruir en fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Dice Dios, yo no parcho cosas, yo no parcho vida, ni parcho nada, hago todas las cosas nuevas. Y por eso Dios toma una persona y la hace nueva, una nueva criatura, no la parcha. Hay algunos cristianos que tienen esa actitud ante Dios de querer que Dios le vaya parchando cosas en la vida, que le resuelva una adicción solamente, que le resuelva situación económica, que le resuelva enfermedades, o sea, pero no están dispuestos a que Dios le cambie la vida. Quieren soluciones parciales y lamentablemente tengo algo que decirte, Dios no trabaja así. Dios te hace nuevo, entero. Dios no trabaja haciendo parche. Y es lo mismo, o sea, nosotros nos fuimos llamados a cambiar el sistema filosófico de este mundo, pero hay una orden clara que se nos dice, no améis el mundo ni las cosas de este mundo. Lamentablemente, hay creyentes que sienten mucha relación por el mundo y las cosas de este mundo y terminan amándolas. Entonces, pastor, pero es que yo no tengo un sentimiento hacia las cosas del mundo, es que el amor no es un sentimiento. Cuando tú le dedicas más tiempo a esas cosas del mundo, cuando tú te interesas más en las cosas del mundo, cuando tú inviertes tiempo, dinero y una serie de cosas en ese tipo de cosas, lo estás amando. Si eso, en eso consiste el amor. ¿En dónde está mi corazón? ¿Cuánto yo invierto? Eso es parte del amor. Entonces, el amor no es, si dicen, es que yo no siento nada por eso, pero toda la dedicación que tienen, tiempo, dinero y vida, indica que sí la está amando. Por eso el concepto de amor tenemos que cambiarlo, tenemos que tomar el concepto bíblico de lo que es el amor. Y entonces la Biblia dice, no améis el mundo y las cosas de este mundo. Entonces Daniel no va a decir, yo no voy a esta clase, ni voy. Es prisionero, va, pero él tiene clara su elección. Y es lo mismo que me pasó a mí. Para poder pasar los cursos en la universidad tenía que escuchar a maestros que eran contrarios a Dios, que ridiculizaban, humanistas, seculares totalmente, que se reían de las cosas y yo tenía que soportar esos chistes malintencionados, eh, eh, como que van con mala intención, que van con la intención de herir a la persona que es cristiana. Entonces, estos cuatro jóvenes Dios les dio la actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Estos jóvenes ya habían pasado dos pruebas importantes, un cambio importante y presión de hacer lo correcto y salieron exitosos. Ahora Dios les da una prueba aún mayor y esta prueba es esta. ¿Pueden estudiar en una escuela pagana y no perder su fe? Qué buena pregunta. ¿Puedes estudiar en una escuela pagana y no perder tu fe? Y si pasan esta prueba van a ser promovidos otra vez. Cada vez que pasas una prueba, eres promovido. Amén. Así es. Cada vez que te mantienes fiel, eres promovido.
Entonces, el problema, como dije, con este sistema de escuela babilónica es que es totalmente en contra de Dios. Van a aprender todo tipo de mitos y todo tipo de supersticiones, y no de un solo Dios, sino de múltiples dioses. Y todas las cosas, las clases de práctica ocultista y ciencia falsa, falacia y lógica y razón equivocada. O sea, esa es la realidad. Daniel estuvo metido en todas esas clases. Tuvo conocimiento de todas esas cosas. Tuvo conocimiento, pero no aprendizaje. No la siguió ni la buscó. Entonces, muchas veces nosotros los cristianos tenemos un mal entendimiento. Hay cosas que usted puede evitar. Si usted se da cuenta que en un lugar lo que le enseñan no le conviene, no se va a meter si es que es esa la posibilidad. Pero, por ejemplo, pongamos un muchacho que va a la universidad y que decidió estudiar una carrera, psicología. Él no puede pretender que ahí no le vayan a enseñar cosas que son contra Dios. O sea, no voy a estudiar psicología porque es que esto va a ser así. A no ser que esté en una institución totalmente cristiana, y no son tantas las instituciones cristianas para albergar a todos. Y no están en todos los países, y no están en todas las ciudades. Por lo tanto, la persona decide. Entonces, no, que tú cómo vas a estudiar eso, que eso enseña pura cosa contraria a Dios. Es que lo que vivió Daniel. Daniel no tuvo elección para poder ser un hombre enseñado en estas cosas, tuvo que ver todo, pero la cosa es qué tomó de lo que escuchó. No todo en lo que creían los babilónicos era malo. De hecho, los babilónicos nos dieron algunas cosas. Los babilónicos fueron los primeros en descubrir el planeta Júpiter sin un telescopio. Eran excelentes estudiantes de las estrellas, pero no fue por razones científicas, no la estudiaban como un astrónomo. Fue por motivos religiosos, no fue por astronomía, fue por la astrología, que la astrología es el estudio de los astros para ver los designios sobre las personas. Eh, entonces, que si la luna era de este color, entonces uno de los dioses estaba diciendo esto. Si Júpiter era de este color, entonces uno de los dioses estaba diciendo esto otro. El zodiaco, ellos lo inventaron, los signos zodiacales. Y mucha gente se guía por los signos zodiacales. Yo he visto hasta cristianos que consultan su signo zodiacal para saber qué es lo que va a pasar durante el día. Es impresionante eso. Entonces, hoy hablaremos la primera parte del tema cuánto la educación atenta contra tus principios. Ya estamos casi echando a lo que usted tiene que llenar. Lo que significa que es que durante los últimos años, no es raro que si te creaste en la educación pública, como lo hice yo, y probablemente tú también, que durante tus años de educación hubo probablemente algunas personas que menospreciaron la vida, definitivamente. Atacaron tus creencias, contradijeron tus valores, ridiculizaron tu fe, se rieron de tu postura moral y tus valores y tu ética. Se rieron de todo. Y hoy la oposición a la como visión cristiana ha aumentado tanto que ahora han hecho películas sobre esto. Y verdad. Eh, y de hecho existe esta cultura de la cancelación, que cuando una persona transmite valores cristianos, no solamente es ridiculizada, sino cancelada. ¿Y qué significa estar cancelado? Significa que te van a cortar de las redes sociales, van a intentar coartarte la posibilidad de que tú expreses a través de los medios de comunicación lo que tú crees. Y eso está pasando ya. Hay muchos cristianos, sobre todo actores de cine, que son cristianos y que han planteado su visión cristiana, han sido duramente atacados y hasta cancelados. No se les da papel en las películas, no se les permite hablar en algunos. O sea, eso es lo que se arriesga a ser fiel. Eso es la cultura que está imperando, la cultura de la cancelación. Van a haber algunas personas que tratarán, algunos tal vez, que tratarán de hacerte dudar de la Biblia o negar tu fe o lo que sea. Si eres un estudiante de primer año, en particular un maestro secular o un profesor ateo, puede ser bastante intimidante, ¿sí? Porque estas personas, no solamente la ridiculización pretende dejarte indefenso, dejarte con los brazos caídos, dejarte expuesto, porque cuando te ridiculizas te quedas expuesto. Y después viene la segunda parte, que es la intimidación, ¿verdad? Para hacerte creer lo que tú no crees.
Lo que la mayoría de los estudiantes, e incluso la mayoría de los adultos, no sabe es algo que necesitas saber cuando esto suceda. Dos cosas. La realidad. Uno, el número real de verdaderos ateos en el mundo es minúsculo. Desde el año 2000 no se está haciendo más grande. De hecho, se está reduciendo. De hecho, se redujo en 1,7% después del año 2000. O sea, las personas ateas no aumentan, sino que se reducen. Pero dice, pero eso no es cierto. Veamos, porque la gente está creyendo en algo. La otra cosa que cada estudiante cristiano debe saber es esto: el mundo, de hecho, está haciéndose más religioso y no menos. Y lo explicamos. Hay unos 15 millones de judíos en el mundo, 15 millones, pero la mitad de ellos viven en Estados Unidos, la otra mitad en Israel y unos cuantos repartidos por todo el mundo. Hay 600 millones de budistas en el mundo, hay 800 millones de hindúes en el mundo, hay 1,5 billones de musulmanes en el mundo y hay 2,3 billones de cristianos en el mundo. Uno de cada tres personas en este planeta es cristiano, un seguidor de Jesucristo. O sea, la cosa no está disminuyendo, como te lo quieren hacer saber, que los ateos están aumentando. No. La gente está tomando alternativas religiosas, que puede ser o no verdadera, pero está tomando alternativas religiosas. Así que puesto que las escuelas públicas, particularmente las universidades, son el semillero o el bastión de la incredulidad, creo que hoy veamos cómo sobresalir en la escuela, cómo realmente graduarte como el mejor de la clase, tal como lo hizo Daniel. Y si usted es amigo, cuando no estás de acuerdo con un montón de cosas que te están enseñando, ¿cómo haces sin perder tu fe? ¿Cómo hacer sin perder mi fe? Vas a aprender muchas cosas buenas en la educación pública y escuelas seculares, pero podrías aprender algunas cosas que la Biblia dice que están mal. O sea, vas a tomar conocimiento. Muchas escuelas hoy en día están equivocadas sobre muchas cosas importantes de la vida, como tu identidad, tu sexualidad, tu propósito de la vida, el significado de tu vida y todo este tipo de cosas. O sea, te enseñan de una manera muy particular cómo debe ser la sexualidad, cómo deben ser las relaciones, cómo debe ser, cuál es tu identidad, qué es lo que eres tú, la autobúsqueda, que te busques por dentro para encontrarte y cosas por el estilo. Una de las razones es porque una de las grandes ideas en muchas escuelas es la idea de que toda verdad es relativa. O sea, todo es relativo, todo depende del punto de vista que se vea. Entonces hay que respetar. Entonces, si todo es relativo, nada es seguro. Entonces yo no estoy siendo edificado en la roca, sino estoy siendo edificado ni siquiera en la arena, en una nube. Lo que es correcto para mí y lo que es cierto para mí puede no ser cierto para ti. Eso es el relativismo. Y lo cierto para ti puede no serlo para mí. Pero esto no es así. Las opiniones son relativas, pero la verdad es única, la verdad es la verdad. Yo puedo tener opiniones, puedo tener enfoque, puedo tener puntos de vista, puedo tener perfiles de cómo estoy viendo las cosas. De hecho, tú tomas un cono y lo enfocas a lo largo, un cono circular a lo largo, y tú te encuentras con que proyecta un círculo. Y si lo pones de lado y proyecta una luz sobre el cono, vas a darte cuenta que proyecta un rectángulo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es la verdad? La verdad es que hay que ir a la fuente, que es el cono mismo. El cono es la verdad, no lo que proyecta, no lo que nosotros creemos que proyecta. Si es cierto, siempre será cierto. Si fue cierto hace 1000 años, será cierto en 1000 años desde hoy. Pero esta idea de que la verdad es relativa y algunos profesores, particularmente en la universidad, irán tan lejos como para decir, y puede incluso escuchar esto, no existe la verdad absoluta. Acaba de decir un absoluto, es absurdo. Cuando yo digo no existe la verdad absoluta y lo planteo como un absoluto, que eso no puede ser, entonces yo estoy contradiciéndome. Si no existe la verdad absoluta, ya la frase es una contradicción, porque lo estoy planteando como un absoluto. El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo sobresalir en tu educación cuando el relativismo es actualmente una posición fundamental del humanismo? En eso tú te vas a encontrar en los colegios. En esta primera parte del estudio vamos a hablar sobre lo que es la parte del relativismo. ¿Cómo voy a sobresalir?
una posición fundamental es el humanismo laico. Permítame darte 6 cosas estas 2 semanas. Hoy solo veremos una de ellas. Es necesario que escribas esto. Y aunque hayas ido a la escuela, vas a tener que compartir esto con los estudiantes, hijos, nietos, y vas a necesitar de esto el resto de tu vida. Incluso en el trabajo, aquí está cómo sobresalir en una educación o incluso en tu negocio. Entonces, para que usted llene en su hojita, decidir de antemano permanecer, lo que usted tiene que llenar en su hoja es permanecer firmes con Dios. El número 1, que es el único que vamos a ver ahora, la próxima semana continuamos con otro. El número 1 es decidir de antemano permanecer firmes con Dios. Si no no lo notó, cuando le envíe la grabación, ahí va a estar la posibilidad que usted lo retome. Decidir de antemano para permanecer en Dios. El momento de elegir tu lealtad es antes de la prueba, no después. Antes de regresar a la escuela, antes de regresar al trabajo, Jesús dijo, en el mundo encontrarán aflicción. No dijo que puede ser, no dijo eso, vas a encontrar aflicción. Dijo que cuentes con ello, es una garantía, él no miente, en el mundo tú vas a encontrar aflicción. Pero además alega, pero con fe yo vencí al mundo, o sea, al mundo se puede vencer. No debes ser sorprendido de que tu fe vaya a ser probada en la escuela o que tu fe vaya a ser probada en el trabajo o en cualquier otro lugar. Y eso es un problema grave de los papás, de los padres, que no preparan a los niños para enfrentar la adversidad. Ellos creen que van a un jardín infantil y todo va a ser happy, happy. Entonces no preparan para decir, bueno, a lo mejor te vas a encontrar con niños que te van a molestar, o a lo mejor te vas a encontrar y tú tienes que decirme, o tú tienes que enfrentar estas cosas de esta manera. A lo mejor tú vas a llegar a estudiar ahí y van a encontrar cosas que son contra tu fe. No preparan a los niños. Entonces llegan a un mundo que ellos creen que es ideal, porque es un colegio, es una fuente de instrucción, es una universidad, y no esperan que haya gente adversa, pero lo hay. Por eso amamos a Jesús. Y por eso muchos cristianos que no leen la Biblia y que no entienden lo que Jesús les dijo a todos nosotros, en el mundo encontrarán aflicción. O sea, no nos mintió. Y la realidad. No significa que vamos a vivir siempre afligidos, pero no estamos exentos a la aflicción. Es parte de lo que vamos a vivir. Entonces no debes de sorprenderte que tu fe vaya a ser probada en la escuela o que tu fe vaya a ser probada en el trabajo o en cualquier otro lugar. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:12, NTV la versión, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, no puede ser, Jesús sufrirá persecución, perdón. Y todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. No puede ser, van a sufrir persecución. Si no estoy sufriendo alguna persecución en mi vida, solo significa que no estoy viviendo una vida piadosa. O sea, quiere decir que yo me arrastro con la ola. O sea, nadie está enojado conmigo, nadie está molesto, nadie encuentra que lo que yo significo, lo que yo represento, es horrible. Y significa que estoy viviendo una vida camaleón. O sea, que me camuflo, que las personas aún no saben que soy cristiano, así que estoy sufriendo por nada. Si vives una vida piadosa, si permanece en la verdad, vas a sufrir acoso. Si no hay gran problema, esto va a suceder en tu vida. Vas a sufrir acoso. Así que no hay gran problema. Esto va a suceder en tu vida. Eso es la realidad, esa es la verdad. Pastor, pero yo no me hice cristiano para esto. Pero es que es parte. Porque además Dios dice que estará con nosotros todos los días. Dios nos va a ayudar a superar esto en la fe y ser exitosos. Padres necesitan preparar a sus hijos que todavía son estudiantes para ello. Deben esperar que su fe sea desafiada durante sus 2 décadas de la escuela en algún momento. Va a haber un momento que en la básica, en la secundaria o en la universidad van a ser desafiados en la fe o ridiculizados. Necesitan estar preparados para esta prueba. En la escuela, durante tu educación, vas a tener muchas pruebas. Tienes pruebas de geografía, de sociología, tienes pruebas de matemática, tienes exámenes de inglés, de castellano y así sucesivamente. Pero la prueba más importante que siempre tendrás durante toda tu educación, la prueba más importante es la prueba de tu fe. Cuando tu fe sea aprobada. Eso es lo más. Puedes fracasar en los estudios sociales,
pero no en tu fe, porque esto tiene implicaciones eternas. O sea, dice el Señor, dice que aquel que lo negare, él lo negará ante el Señor. Por eso esto tiene implicaciones eternas y debemos ser fortalecidos en la fe. Por eso, hermano, una realidad que tiene que enfrentar, un conocimiento que tiene que tener, es la palabra de Jesús. En el mundo tendrás aflicción. Es la gran prueba para la que tú necesitas estar preparado. Necesitamos estar preparados para eso. Y la verdad es que cuando los estudiantes cristianos van a la escuela y se están enfrentando con estos acosos, realmente tienen tres opciones. Pueden tomar una inmersión, meterse, esconderse. Pueden retirarse para sobrevivir, me arranco, me escondo mejor. O pueden determinar prosperar. Estas son las tres opciones que tienen como estudiantes. Puedes tomar la zambullía, o sea, esconderte como un avestruz y decir, olvídalo, solo estoy soltando mi fe. O sea, mira, estoy relajándome. No voy a tratar de defenderla, ni voy a tratar de ponerme en una posición. Voy a caminar lejos de mi fe cuando vaya a la escuela o al colegio, o lo que sea. Te metes, te sumerges, me escondo, me camuflo, que nadie se cuenta que soy cristiano. O puedes retirarte para sobrevivir, es donde tú regresas a fracciones tu vida. Dice, no voy a dejar esta vida me afecte. Dios no te quiere así. Tu ocasión es parte de tu vida. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Entonces me adapto a las circunstancias. O puede determinar prosperar, que es lo que hicieron Daniel y sus tres amigos. Destacaron en sus estudios porque se prepararon. No dejaron que las ideas falsas los cambiaran. Es como cuando comen pescado, comen la carne y desechan las espinas. Y esto es súper importante. Hermano, Daniel no practicaba, ellos tenían tuvieron conocimiento, pero ustedes se recuerdan que hubo un momento dado en que a Darío ninguno de los magos le pudo dar respuesta. ¿Y quién tuvo la respuesta? Porque llegó la orden de matar a todos los magos y adivinos y sabios que había, porque ninguno fue capaz de dar la respuesta, porque todo eso que aprendieron en esos 3 años de esa escuela no les sirvió. Y Dios te va a dar la oportunidad para que destaques con la sabiduría que Él te ha dado. No va a faltar la ocasión en que la sabiduría que te va a dar Dios va a permitir que tú la puedas utilizar y demostrar. Entonces puede terminar prosperar. No dejaron que las ideas falsas los cambiaran, sino que se asimilaron con Dios. Es como cuando comes pescado, claro, es súper importante. Hay algo que te molesta. Hay gente que cuando está comiendo pescado y la espina le molesta, se atraganta y no quiere seguir comiendo pescado. No, no hay que botar la espina. Significa que si algo te molesta, bótalo, deséchalo, pero quédate con lo que sirve, con lo que es sustancioso. Así que comienzas con decidir de antemano permanecer firmes con Dios. Daniel 1.8 en la NTV dice, Daniel está decidido, en otras palabras, resolvió de antemano no contaminarse, está decidido a no contaminarse. El punto de partida para ti como estudiante o en cualquier área de la vida es que hagas un compromiso y digas, no voy a proteger yo voy a proteger mi mente, voy a proteger mi cuerpo y voy a proteger mi corazón. Entonces, área, voy a proteger mi mente, voy a proteger mi cuerpo, voy a proteger mi corazón. Mientras estoy tratando de hacer lo mejor que puedo en esta educación, en este trabajo, lo que sea, lo establece y tú decides tener límites. ¿Cómo sobresalir? ¿Cómo sobresale? ¿Cómo vas a la parte superior de tu clase de educación? ¿Cómo llegas al punto de ser exitoso? ¿Cómo ser un gran estudiante? La Biblia dice, mira los siguientes versículos. Proverbios 1.7, la sabiduría comienza con honrar a Dios. Wow, es una actitud. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Empieza con Dios, ahí parte todo. Es el fundamento de toda la verdad, es la fuente de todo conocimiento y sabiduría, el honrar a Dios. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo que el problema de muchas personas es que saben mucho, pero no saben lo más importante, no conocen a Dios. Puedes saber mucho de otras cosas y puedes tener tanto grado, pero la Biblia dice que comiences con Dios. Solo los tontos desprecian la sabiduría y el aprendizaje. Esto comienza con Dios. El examen final, un día vas a estar delante de Dios, al final de tu vida. Es el examen final. El examen final es cuando te pones de pie ante Dios al final de tu vida. Es mucho más importante que cualquier examen que el profesor te dé.
En este examen final, Dios nos va a decir cómo te fue en tus estudios sociales. Déjame ver tu caligrafía. Gracias a Dios no va a pedirte eso. Algunos tienen que tener un grado de jeroglífico para leer lo que dice. Él va a decir, ¿me conoces? ¿Llegaste a conocerme? ¿Yo te conozco? Pues la Biblia dice, nunca te conocí, ¿verdad? O sea, Dios te conoce a ti. Proverbio 15:33 dice, honra al Señor, instruye en la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios inventó todo lo demás. Él inventó la biología, Él inventó la física, Él inventó la anatomía, Él inventó estudios sociales, Él inventó la geografía, inventó el arte, inventó la música, Dios lo pensó todo. Cuando más se llega a conocer a Dios, dice que honrar al Señor instruye en la sabiduría. La historia es su historia. Dios conoce el principio, o sea, la historia del mundo es la historia de Dios. Dios lo inventó, todo lo que hay aquí, Dios lo creó. Dios conoce el final. Amén. Ningún profesor lo sabe. La historia es su historia, así que decide de antemano permanecer con Dios, porque Él es el que sustenta el mundo, no los maestros ni las personas. El Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento al que es honrado. Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Proverbios 2, del 6 al 7. Hermanos, hemos llegado al punto final